Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio al masterclass del día de hoy. Eh, los que no me conocen, un gran saludo. Mi nombre es Kevin. Soy parte del equipo de Therapify. Eh, y les comento para las personas que por primera vez se conectan a nuestro masterclass, Therapify es una plataforma de terapia en línea que permite encontrar la estabilidad emocional en tu vida diaria. Y bueno, la semana pasada hemos conversado sobre el tema bipolaridad. Salieron preguntas muy interesantes, ¿no? Opiniones realmente vivenciales muy buenas, y compartió en el masterclass y la verdad que enriqueció toda la conversación, ¿no? Y me gustaría que se repita hoy día de la misma manera, porque creo que esa es la mejor manera de seguir aprendiendo y creciendo. Y si quieren ver el masterclass anterior, la grabación se encuentra en nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a tocar un tema que muchas personas están sintiendo en este preciso momento, ¿no? Eh, Vamos a abordar lo que es el duelo, actualmente la pérdida de un ser querido. Vamos a conversar sobre cómo afrontar nuestra nueva realidad, ¿no? Sin esa persona que queríamos tanto. Creo que todos hemos perdido a un ser querido, pero creo que este contexto en el que estamos viviendo ahorita mismo agrega una variable más, ¿no? La incertidumbre, pasando, eh, cuándo va a acabar esto, qué está pasando realmente, entre otras interrogantes. Y yo creo que estar acá reunidos, ¿no? Es un primer paso. Y la verdad, como parte del equipo de Therapify, estoy sumamente orgulloso el hecho de poder llegar a tantas personas con este contenido, con este mensaje, ¿no? Y lo seguiremos haciendo, sin duda, porque estamos firmemente en el potencial de cada ser humano, en la capacidad de reconstruirse, de reconfigurarse, ¿no? Levantarse de cualquier adversidad. Yo personalmente creo firmemente en eso, ¿no? Para guiarnos en esta conversación, el día de hoy estamos sumamente contentos de tener a la psicóloga Georgina Guerrero, especialista en psicoterapia breve. ¿Cómo estás, Georgina? Muy bien, muy contenta de estar aquí el día de hoy para tocar este tema tan íntimamente ligado a nuestra naturaleza humana y en una situación que no nos había tocado, ¿no? El enfrentar desde las plagas o las enfermedades que se daban en la antigüedad, ¿no? Y que podíamos leer en los libros y ver en las películas. Y bueno, ahora es parte de una realidad. Afortunadamente contamos con mayor tecnología, mayores avances en cuanto a la ciencia, la medicina y otras alternativas pues para manejarlo de la mejor manera. Sin embargo, el tema de las pérdidas y los fallecimientos pues es una realidad que no podemos negar. Sí, de acuerdo. Y como siempre, antes de iniciar, al final de nuestro masterclass tenemos una gran sorpresa para ustedes. Así que, sin más preámbulos, empezamos. Podríamos empezar un poquito definiendo, ¿no? ¿Qué es el duelo, Gina? Cuéntanos un poquito. Muy bien. Bueno, pues el duelo es un proceso natural, es una respuesta sana y esperada que nos habla de una pérdida. Es la manera en cómo la naturaleza nos ha dotado para conectar con esta emoción, el poder asimilarla, el procesarla y el poder adaptarnos a esta nueva realidad. Entonces, el proceso de duelo es una cuestión psicológica que va a estar cambiando y transformándose a través del tiempo. También es importante que sepamos que cada situación de pérdida o cada proceso de duelo es y puede ser diferente. Aunque sea una persona la que ya no está, la que falleció, esa ausencia va a tener repercusiones con cada una de las personas con la que esta persona se relacionaba de una manera distinta, ya que las relaciones eran distintas. Entonces, aquí vamos a ir hablando un poquito más a fondo de muchos detalles para ir a conocer todo lo que conlleva el proceso de duelo, pero sí quiero que quede claro que es una parte
de nuestro proceso de vida, que es como el darnos un momento para sentir el dolor, y de hecho de ahí viene la palabra duelo, ¿no? Que viene del latín, que es dolus, que nos habla precisamente de un periodo de dolor. Buenísimo. Y cuéntanos un poquito qué tipos de pérdidas existen. Muy bien. Hay diferentes tipos de pérdida y en cada situación de pérdida podemos tener un proceso de duelo. Específicamente hemos recibido peticiones que el día de hoy enfoquemos un poquito a la información de duelo sobre la pandemia de COVID-19 y todas sus repercusiones. Entonces lo vamos a enfocar un poco a ese tema. Sin embargo, todo lo que aquí se exponga lo podemos trasladar a otro tipo de situaciones de pérdida y vamos a hablar un poquito de ello. Uno de los primeros aspectos cuando nosotros comenzamos a enterarnos de esta situación del COVID-19 fue el saber que nuestra vida, como ahorita lo era en realidad en ese momento, iba a cambiar. Ya no podría ser la misma vida. Y uno de los aspectos fundamentales que vimos que se perdieron o que se transformaron fue nuestro estilo de vida. Entonces, desde la primera identificación de COVID en el país donde cada uno se encuentren, si pueden recordar, sabíamos que entonces íbamos a tener que tener una vida diferente. Si, por ejemplo, tu rutina diaria era levantarte, entrenar, salir a correr, practicar yoga, pilates en un estudio, bueno, pues ahora evidentemente se nos estaba invitando a estar en confinamiento, a quedarte en casa, no asistir a esos lugares. Si después de eso te trasladabas a tu lugar de estudios o a tu trabajo, ahora tampoco podías hacer eso. Tenías que seguirte quedando en casa y ver la manera de trabajar desde allí. Y en general, si te ponen a pensar, pues todo nuestro estilo de vida, las cosas que hacíamos, ya dejamos de hacerlas de un momento para otro. Entonces, eso es una pérdida de nuestro estilo de vida que está muy ligada a la siguiente, que es la libertad. Ese sentimiento de autonomía, de decidir, bueno, yo en este momento me voy para la playa. Pues no, ahorita no se puede. O quizás donde están ustedes ahorita ya se puede. Por ejemplo, aquí en México ahorita no se puede, ¿no? Entonces, tu libertad, tu capacidad de decisión se ve disminuida. Se nos ha invitado a una distancia social, se nos ha invitado a un confinamiento, se nos ha invitado a el que no puedes acercarte o abrazar o dar un beso a personas que no viven contigo. Incluso dentro de las mismas casas hay familias que cuidan esos 2 metros de distancia, que nos abrazan, que no se besan, que no tienen contacto físico. Entonces, nuestra sensación de libertad, francamente, ha sufrido una pérdida. De aquí, otro punto importante, ¿cuál es? Bueno, también nos podemos enfrentar a precisamente el contacto social. Si tú cada 3 días te veías con amigos, bueno, ahora ya no se puede. Los puedes ver a través de las redes, por videollamadas, pero físicamente eso ya no es posible. Si tú cada semana ibas a visitar a tus papás, a tus abuelos, a tus hermanos, bueno, eso tampoco es recomendable en este momento. Y si acaso lo haces con muchos cuidados, con muchas protecciones, va a ser diferente la relación. Eso ha sufrido un gran impacto a nivel social. Y eso, bueno, nos ha llevado a estar en riesgo de cuestiones de salud mental, emocional, como son ansiedad, como son depresión, por mencionar algunas. De ahí también nos vamos a que nuestra estabilidad a nivel de finanzas, nuestro trabajo también ha estado en riesgo. Algunas personas han perdido su empleo o les han hecho un ajuste en su salario. Esto también es un cambio importante y es algo que se está viviendo. Otra cuestión importante es cuando hay una detección de una enfermedad, un resultado positivo. Eso nos da un gran impacto.
ya sea de nosotros o de alguna persona cercana, eso nos puede comenzar a hacer sentir miedo, a tener preocupación, a tener tristeza, a tener muchas emociones y muchos pensamientos. Otro tipo de pérdida puede ser en cuanto a vivienda. Hay muchas personas que se mudaron a localidades, casas de campo, que se fueron a la playa, que se fueron a otros lugares donde sienten que corren menos riesgos y menos peligro. Hay otras personas que de vivir pues en su casa, quizás se contagiaron y tuvieron que recluirse solo en una habitación en lo que pasaba la enfermedad. Entonces son muchos cambios los que hemos estado enfrentando hasta llegar finalmente pues al más definitivo, que es el tipo de pérdida por fallecimiento de una persona, de un ser querido. Es interesante, como lo mencionas acá, de alguna manera hemos tenido distintas pérdidas, ¿no? Y al final todo se puede juntar y podría llegar a un final como el que mencionas de un movimiento y tanta desbalance en la vida, más un fallecimiento, inclusive el mismo hecho de perder el querido puede ser mucho más potente que en otras ocasiones, ¿no? En otros contextos, ¿no? Entonces ahí como son, hay que estar alertas a las emociones y estar atentos a cómo te sientes, ¿no? Claro, finalmente, como imaginamos que iba a ser nuestra vida, ya no lo es. Ha habido un cambio muy fundamental en nuestra existencia, en la manera de relacionarnos, de hacer negocios, de todo. Tan básico como en muchos países en estas fechas los pequeños entran al colegio. Y ahora ya no se está haciendo de manera presencial, se está invitando a que sea de manera online, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como eso, pues ya no se va a vivir, ¿sí? Y es como tú te habías imaginado pasar tu cumpleaños, por ejemplo, pues no, fíjate que ahora pasaste tu cumpleaños en tu casa con quienes tú vives y no pudiste pasarlo con tus papás, con tus hermanos o hacer esa gran fiesta. Si tenías planes de boda, pues quizás has tenido que ir postergando y cambiando la fecha de boda o quizás ya te casaste y lo hiciste a puerta cerrada. Entonces, todas esas ideas que teníamos acerca de cómo iba a ser nuestra vida, de cómo íbamos a pasar, pues sin más podemos hablar de las siguientes Navidades, que seguramente pues van a ser diferentes. Entonces, si ahorita yo les pregunto a ustedes si se habían puesto a analizar y a pensar todos estos cambios que hemos tenido, todas esas pérdidas a las que hemos estado expuestos o las personas cercanas a ustedes, nos podemos dar cuenta que quizás nosotros ya tenemos procesos de duelo abiertos por diferentes motivos. Y que a lo mejor, pues, como no son tan importantes, pues seguimos adelante, ¿no? Enfocados en nuestro día a día, sin saber realmente que se está haciendo como una bolita de nieve que nos puede traer otro tipo de consecuencias. Entonces, por eso es importante el estar informados y el poder autoobservarnos, ¿no? Y decir, mira, me estoy dando cuenta que quizás sí me siento triste por ya no ir a la oficina y ya no tener ese contacto con los compañeros y tener ese momento de autonomía. Y entonces ya podemos empezar a trabajar en ello y evitar que se vuelva algo más grande. De acuerdo. Y acá en este punto del rol de las emociones, en esto, Mari Carmen pregunta, ¿no? Mari Carmen, y bueno, también básicamente un punto similar, ¿no? Que perdieron a esta persona, en un caso el esposo, en otro caso el padre, ¿no? De esta persona. En ese caso, ¿cuál sería el rol de las emociones en este proceso de pérdida de este ser querido? Claro. Las emociones nos avisan. Las emociones están para enterarnos de esta pérdida, de este padre, de este esposo. Realmente, ¿qué significativo era para mí, para mi vida? ¿Ok? Y puedo encontrarme con muchos sentimientos y muchas emociones en este mismo momento. Puedo estar
enojada, puedo estar triste, puedo sentir culpa, puedo sentir incluso alivio quizás. O sea, hay muchas cosas que pueden estar por ahí y cada uno de esos sentimientos me está diciendo algo. Aquí lo importante es que te des el permiso de sentir lo que sientes. Si estás triste, date permiso de conectar la tristeza, porque la tristeza nos habla de ese amor, de la importancia de esa persona en tu vida. Y date, si tienes ganas de llorar, pues permítete llorar. Busca un espacio donde no te interrumpan, donde no te digan no llores, donde te digan mira que fue para bien, mira que no sé cuál, o sea, donde tú puedas realmente conectar con tu emoción y llora. Si sientes rabia, si estás molesto, molesta, entonces una técnica muy buena es escribir. Escribir por qué estás molesto, todo lo que te enoja. Porque no se cuidó, porque fue a la fiesta, porque no se tomó las vitaminas, porque no me hizo caso, por lo que puedas estar enojada, ¿no? O otra técnica muy buena para el enojo o también para la culpa es conseguirte un directorio telefónico de los antiguos o algunas hojas de papel y entonces arrancarlas y cortarlas y mientras cortas tenerte la oportunidad de sentir y conectar intensamente con estas emociones. Es importante el buscarnos y procurarnos espacios. Como lo hablábamos en otros episodios, tradicionalmente las emociones de naturaleza negativas o así catalogadas, las personas cercanas a nosotros muchas veces no saben qué hacer con ellas, se sienten incómodos. Si alguien se pone a llorar, si alguien está molesto, no saben cómo acompañarle a esa persona para que pueda conectar con su emoción y para que pueda permitir que la emoción se exprese. Y lo que hacen es tratar de que la persona se controle, de que no lo exprese. Y eso nos puede traer como una consecuencia negativa el estancar esta elaboración de duelo o que se complique o postergarlo para otro momento de nuestras vidas. Entonces, algo aquí muy importante es que se permitan el conectar con lo que sienten. Buenísimo. Y entramos al punto del círculo de la vida y pérdidas. Cuéntanos un poquito a qué se refiere con eso. Muy bien. Les voy a pedir que imaginen el momento del nacimiento de cada uno de ustedes. Entonces, les pido que se imaginen ese momento de su nacimiento y que ese momento de nacimiento tuvo momentos agradables y momentos desagradables. Un momento agradable de nacer quizás fue percibir el aroma de mamá, escuchar su voz, su corazón, sentir su piel. Todos esos son momentos agradables del nacimiento. ¿Qué situaciones no agradables del nacimiento? Pues quizás fue que sentiste frío o quizás que te estuvieron midiendo, que te estuvieron limpiando, manipulando y a lo mejor eso no fue tan agradable, pero bueno, llegando a los brazos de mamá, estábamos seguros, ¿sí? Entonces quiero que imaginen cómo se hace un círculo y en ese círculo se están depositando nuestras experiencias, ya sea agradables o desagradables, ¿no? Que cada uno las vamos etiquetando o definiendo de cierta manera. Conforme vamos creciendo, vamos acumulando más experiencias y más y más y más. Entonces, este círculo se va magnificando y se va haciendo más y más grande. Llega un momento de una pérdida. Llega un momento de un cambio importante o de un fallecimiento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a tener dolor en nuestra vida. Y todo ese círculo de nuestra vida va a comenzar a teñirse, a pintarse con ese dolor. Y todas las áreas de nuestra vida se van a ver afectadas, obviamente, dependiendo de la naturaleza de la pérdida o del fallecimiento, o qué tan cercano era a nosotros esta persona, o en qué circunstancias se dio este fallecimiento. Pero el punto es de que toda esa experiencia de vida va a comenzar a ser, ¿cómo se le puede decir? Pues sí, alcanzada por esta pérdida, por este dolor. Y nos vamos a quedar en ese periodo de dolor,
viendo cómo nos sentimos, elaborando nuestro proceso de duelo. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es de que yo voy a necesitar comer. Y a lo mejor no tengo hambre, pero finalmente pues voy a comer. Y voy a necesitar dormir, y voy a necesitar darme una ducha. Y voy a comenzar con esas cosas cotidianas de autocuidado, básicos para la supervivencia. Aunque me sienta triste, aunque me sienta culpable, aunque esté enojada, aunque sienta lo que sienta. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Bueno, después de eso lo que va a suceder es de que me van a escribir del trabajo a decirme que es importante que yo haga ese artículo o esa nota. Entonces voy a decir, ok, bueno, entonces por este momento me voy a enfocar a hacer este trabajo y hago el trabajo y después quizás sigo en mi duelo, en mi tristeza. ¿Y después qué va a pasar? Bueno, quizás va a pasar el hecho de que va a ser el cumpleaños de alguien a quien yo aprecio. Y a pesar de mi tristeza y de mi pérdida, pues yo le voy a enviar unas flores a esta persona y la persona me va a responder y me va a agradecer las flores y yo me voy a sentir por un momento feliz de haber contribuido a un momento agradable para esta persona en su cumpleaños. Y así voy a ir otra vez teniendo experiencias de vida que van a seguir creciendo alrededor de esta pérdida, de este fallecimiento en este caso. Entonces, conforme va pasando el tiempo, yo voy a ir viendo que mi experiencia de vida sigue, en dado caso de que yo haya tenido una buena elaboración del duelo, que no sea un duelo patológico, por así decirlo. Voy a continuar con mi experiencia de vida. Y a lo mejor a veces me puedo sentir culpable de estar disfrutando de este momento. Y voy a desear que esta persona estuviera aquí conmigo. Pero quizás va a llegar un momento en el que no me voy a sentir culpable. Simplemente voy a decir, también le habría gustado estar aquí, porque le encantaba este atardecer. Y entonces voy a ir entablando una relación diferente, un vínculo diferente con esta persona que ya no está. Y entonces me voy a dar cuenta de que voy a seguir conectada con esta persona y que a través de fechas y momentos especiales voy a construir un puente en donde voy a sentir más su ausencia. ¿Cómo qué? Como cumpleaños, como aniversarios, como Día del Padre, Día de la Madre, como Navidades, como todas estas fechas. Pero también es muy posible que me dé cuenta de que yo continúo en la vida. Porque las pérdidas es parte del proceso de vida. Es algo tan natural como lo es el nacer. Esta es como el escenario sano. El escenario donde requerimos como apoyo o intervención es cuando esta persona se quedó en ese momento de la pérdida, en ese momento del fallecimiento, en ese momento del dolor, y que no tuvo los recursos o el acompañamiento para elaborar esa pérdida. Y que entonces, aunque sigue viviendo, esta persona está un poco más como ausente, como que no está conectada realmente con la realidad ni con las otras personas. El fallecido es el que tiene toda su atención. Es con quien sigue estableciendo ese vínculo y el dolor es presente en todo momento. Pero bueno, de esto ya hablaremos un poco más adelante. Antes se creía que con el paso del tiempo, de los días, de los meses, el dolor de la pérdida se reducía. Y ahora lo que hemos descubierto es que no. Si fue o es una pérdida significativa, esa pérdida sigue ahí, no va a disminuir por el paso del tiempo. Lo que va a suceder es de que va a significar algo diferente. Si tú sigues construyendo tu vida y tú sigues encontrando la manera de vincularte con esta persona, aunque físicamente ya no se encuentre. Y justo Norma hizo una mención, un comentario muy preciso, ¿no? Y dice, duelo es dolor,
No es un proceso para olvidar, es un proceso para aprender a recordar. Creo que va muy, muy alineado a lo que menciona, ¿no? Llena de memoria, finalmente tiene otro significado, ¿no? Como que esa memoria de esa persona fallecida, eh, el cerebro lo digiere de otra manera, ¿no? No de extrañarlo de una manera severa, ¿no? De que te hace muchísima falta, o sea, tiene otro significado en ti. Simplemente significa, recuerdo que tiene otra memoria para ti, ¿no? Entonces, me parece súper, súper interesante. Sí, Y muchas gracias por compartir y por la aportación. Y ese comentario nos habla de un nivel de conciencia y de una elaboración adecuada del duelo, ¿no? Que es lo que todos buscamos y es a lo que todos queremos llegar. sí, y acá entramos un poquito a cuáles son las fases del duelo, ¿no? Eh, mencionas aquí cinco fases. Cuéntanos un poquito, sería relacionado cuando esta persona, digamos, este ser querido. Sí, ok. Estas fases del duelo no tienen un orden que sea lineal, no es algo que vayamos como por etapas. Esto es lo que se ha encontrado, pero podemos estar saltando de una para otra o podemos estar en una etapa y luego regresarnos a otra o estar así de manera como intermitente y eso es parte de un proceso normal de duelo, ¿sí? Entonces, la primera etapa que es muy habitual es la de negación, ¿sí? Y esta puede ser desde el diagnóstico de la enfermedad, desde que empiezo a ver los síntomas, de no, seguro es una gripe, no, seguro es una infección de garganta, no, seguro es un cambio de temperatura, o sea, de decir, no quiero que sea eso, y mi mente va a decir, tienes todas estas opciones, así que no entres en pánico, puede que sea otra cosa. La cuestión aquí también es de que en este momento todo este proceso de enfermedad muchas veces se está llevando de manera aislada. O sea, las familias estamos separadas, cada quien en su casa, con las personas con las que vives, pues, pero tradicionalmente cuando una persona se enferma, pues tú puedes ir a visitarle, ¿no? Tú puedes acompañarle, tú puedes cuidarle, tú puedes despedirte de la persona, puedes planear el funeral, o sea, puedes hacer muchísimas cosas. Y ahorita desafortunadamente todo está siendo muy rápido y estamos distanciados, estamos aparte. Muchas veces, y desafortunadamente hay pacientes que nos lo han contado, de que a veces se lleva una semana de cuando comenzaron los síntomas. Por poner un ejemplo, el miércoles comenzaron los síntomas, para el viernes en la noche la persona es internada porque ya tenía dificultad respiratoria y para el siguiente miércoles al mediodía les están llamando, les están notificando que la persona no sobrevivió. Entonces, ahí no pudo haber una asimilación de la enfermedad. A veces los resultados de la confirmación del COVID llegan después del fallecimiento de la persona. A veces no hay una certeza de realmente qué fue lo que sucedió. Y todo esto, pues claro que hace más difícil el entender y el aceptar la pérdida. No le acompañaste, no estuviste ahí, no viste ese proceso de su fallecimiento. Muchas veces se da en la persona que está aislada en el hospital y solo se te llama y se te avisa que sucedió. Y para hacer las cosas todavía más complicadas, todos los rituales funerarios pues se tienen que vivir a puerta cerrada o simplemente no se dan. Entonces aquí toda la cuestión de apoyo social tampoco la estamos teniendo, a no ser que sea por redes sociales, que bueno, es una herramienta que podemos utilizar ya que no tenemos muchas alternativas. De esta parte de negación, de no puedo creerlo, básicamente nos podemos mover al enfado. Y es como,
¿Con quién me voy a enojar? Me voy a enojar conmigo por no haberme dado cuenta de los síntomas. Me voy a enojar conmigo por no haberle llevado antes al hospital. Me voy a enojar conmigo por no haberle hecho mejores recomendaciones, por no haberle acompañado, por no haber encontrado la manera de seguir en contacto con la persona, por haber trabajado tanto y no haber disfrutado de más momentos de ocio, de diversión con este ser querido. Me voy a enojar con el médico, me voy a enojar con el hospital, voy a sentir que hubo negligencia, que se pudo atender diferente, me voy a enojar con el país, con el mundo. ¿Con quién me voy a enojar? Y puedo encontrar muchísimas, incluso pues con la misma persona, ¿no? Con la persona fallecida también me puedo enojar. Esto nos va a ayudar a ir asimilando que en verdad sí sucedió y ahora quiero un responsable, quiero un culpable. De aquí puedo ir a la etapa de la negociación, que es como, me queda claro que falleció, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera ido a ese bautizo? ¿Qué hubiera pasado si le hubiéramos comprado un oxímetro para ver cómo estaba su oxigenación? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido otro tratamiento médico, si viviéramos en otro país? Entonces es como tener conciencia con la realidad, pero un poco de mi pensamiento se va en ¿qué hubiera pasado si esto no hubiera sucedido y fuera diferente y todavía estuviera aquí esta persona? De aquí nos movemos a un periodo bastante importante, que es en el que nos podemos llegar a quedar un poquito más de tiempo, que es la tristeza. Y es, pues, realmente la persona no está. Y siento un vacío en mi corazón, un vacío en mi casa, en la habitación. Siento su ausencia, no está. Y ahora, ¿cuál es el sentido de mi vida sin esta persona? Independientemente de si es mi pareja, si es mi padre, si es mi abuelo, si es quien sea, es cuál es mi motivación de vida ahora. Y puedo conectar con esta tristeza, con esta ausencia. Finalmente hay una fase que es la aceptación. Y el decir, sí, sucedió. Es real, pero ya no estoy tan, ¿cómo se le puede decir? Tan limitada en una de estas fases. Puedo todavía sentir un poco de enfado, puedo sentir un poco de tristeza o mucha tristeza, pero también como la aceptación, como pasar del dolor a la calma. Que haya calma no quiere decir que no me duela, pero quiero decir que lo comprendo. Realmente fue una infección que causó daño, que avanzó muy rápido y que no hubo nada que pudieran hacer para ayudarle, para recuperar la salud. Lo comprendo. Y la persona ya no está. Eso es lo que hemos encontrado que son las fases de duelo y como les digo, las podemos vivir de manera diferente. No es necesario que se vivan todas, es más que nada como una idea de lo que podemos estar experimentando y que es parte de un proceso normal. Y justo para aportar en el tema de las fases, Loli pregunta, ¿cómo puedo apoyar a mi esposo por la pérdida de su hermano? O sea, haciendo un poco énfasis en que probablemente su esposo está en una de estas fases, ¿no? ¿Qué podría hacer esta persona ayudar a alguien que tiene una pérdida, ¿no? Muy bien, lo primero es que puedas empatizar con su dolor, con su pérdida, y que puedas estar ahí para acompañarle. Le puedes decir,
que tiene derecho de sentirse así, que estás ahí para acompañarle, que te dejes saber de qué manera él prefiere el que le ayudes de alguna manera, ¿sí? Y entonces a lo mejor él ahorita no tiene cabeza para ciertas cosas y le puedes ayudar en esas ciertas cosas. O a lo mejor te puede decir, ¿me das un abrazo? O tú le puedes proponer, ¿quieres que te dé un abrazo? ¿Ok? Y hay una serie de cosas que puedes hacer. Una cosa es importante, es poderle compartir, ¿sabes? O poder ver tú. ¿En qué fase de duelo crees que se encuentra? Y tratar de ayudarle a que facilite la expresión para que no se quede atorado en una fase y que después tenga un duelo complicado. Algo muy importante es ayudarles a aceptar la pérdida. Y una de las maneras en las que podemos aceptar la pérdida es narrando la historia del fallecimiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el poder hablar de cómo sucedió, qué pasó, quién estaba ahí, cómo te enteraste, todos esos detalles a la persona le ayudan a ir haciendo la historia de la pérdida y el cerebro lo va asimilando de una manera diferente. Y entonces se le va encontrando un sentido y unas respuestas y comienzan a ver cosas que en ese momento no vieron, pero que ahora sí las pueden ver. Entonces, la mejor sugerencia que te puedo decir es que le acompañes respetando su tiempo y su proceso. Si es una persona que no le gusta mucho hablar de sus emociones, de sus pensamientos, le puedes obsequiar quizás un cuaderno y le puedes decir, mira, en alguna parte vi o leí que puedes hacer una carta a esta persona o que puedes escribir momentos que quieras recordar de esta persona y quizás lo pueda hacer. O quizás en este momento para él sea simplemente un periodo de acompañarle en esa tristeza, sabiendo que estás ahí cerca por si necesita algo, e ir viendo cómo se va desarrollando su proceso. Creo que con lo que mencionas está claro que eh, es clave identificar, uno, en qué fase estás, y dos, la transición de fase en fase, ¿no? Entonces ahí la variable tiempo es una variable importante. Acá tengo dos comentarios, uno de Lupe y otro de Irma, que eh, son algo similar en el sentido de que, por un lado, Irma siente que cuando falleció su mamá ya hace 3 años, no logra salir de ese estado de tristeza, ¿no? Y por un lado está Lupe, que menciona que perdió a esta persona, a su esposo, y siente que tampoco puede salir de este estado de tristeza, de orientación, ¿no? En ese caso, estas personas que están un tiempo en una de estas fases, probablemente no la tienen identificada o la están identificando, ¿qué podrían hacer? Ok. Bueno, cuando nos quedamos en una fase, estamos hablando de que posiblemente fue un proceso inesperado o que fue una situación traumática, ¿saben? O sea, es diferente un fallecimiento de una persona con una enfermedad terminal que tiene muchos años y que tú tuviste la oportunidad de cuidarla, de estar al pendiente, de preparar muchas cosas. Es muy diferente cuando el fallecimiento es repentino, inesperado, cuando es como un accidente, cuando la persona tenía juventud, tenía salud, tenía muchas cosas por vivir, ustedes tenían planes juntos. Entonces, estas condiciones que están relacionadas con la pérdida y tu relación con esta persona va a afectar directamente cómo lo vas a vivir. Entonces, por lo que ustedes cuentan de estar en esta situación de tristeza, por un periodo de 3 años, yo quiero imaginar y suponer que su relación realmente era muy cercana y que hay asuntos pendientes para trabajar y lo más adecuado sí sería el tener un asesoramiento para que ustedes puedan resolver
lo que, francamente, ahí la tristeza les está mandando un mensaje de que necesitan encontrar ese punto y resolverlo para poder continuar. Entonces, sí sería muy bueno el que pudieran buscar ayuda profesional pues para revisar su caso y bueno, aquí vamos a tener un apoyo interesante que se los va a mencionar Kevin y que creo que es una muy buena opción para que puedan tener este acompañamiento. No crean que siempre son necesarias muchísimas sesiones, a veces con una sesión, a veces con 3 sesiones, a veces sí se ocupan más, dependiendo de la situación, pero no necesitan seguir conectadas con esta tristeza de una manera tan incapacitante, ¿ok? Pueden seguir honrando la memoria de estas personas, pero ya desde otra emoción y desde otra perspectiva y enfoque. Buenísimo. Y aquí entramos a la guía de afrontamiento en 5 pasos. Asumo que es, bueno, nos puedes contar un poquito, pero es si estoy en una de estas fases, ¿no? Y ya quiero afrontar, quiero llegar a la fase de aceptación, por decirlo así, ¿no? Esta es una pequeña guía. Cuéntanos un poquito cómo funciona esta guía. Sí, claro. Esta guía es como un mini resumen de lo que ustedes obtendrían en una cita de terapia por afrontamiento de una situación de duelo o de pérdida. Entonces, obviamente, en la realidad, pues todo es personalizado y son muchos más pasos, hay más estrategias y técnicas, pero aquí sí les quise dar como una probadita de lo que pueden descubrir en una sesión de terapia y que estos 5 pasos les pueden ayudar mucho, los pueden hacer de manera independiente o se los pueden proponer a algún ser querido que esté en esta situación de duelo o de pérdida. Entonces, empezamos con el primer punto, historia de la pérdida. Exacto. Entonces, era lo que les comentaba. Una de las técnicas en psicoterapia es la narrativa. Y esto quiere decir que una misma historia tú la puedes contar desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, depende mucho el que tú tengas la oportunidad de contar la historia. De que puedas decir, sí, fuimos al súper y a los 3 días empezó a sentirse un poco mal, le dolía la cabeza y luego la garganta y empezó con la fiebre, pero pensamos que no era nada grave porque luego ya no tuvo nada y de un día para otro dijo que tenía una presión en el pecho y le costaba respirar. Entonces, desde ir elaborando su historia, cómo fue el proceso de enfermedad, cómo fue el proceso de fallecimiento, eso nos ayuda muchísimo a asimilar la historia, a comprender y aceptar qué sucedió. Y lo que les decía, depende mucho de ahorita cómo se están viviendo las historias que están siendo muy rápidas, que están siendo inesperadas, por así decirlo, y que no está habiendo esa oportunidad de acompañamiento como casi siempre estábamos acostumbrados a hacerlo. Esto sí nos puede dar pues mayores problemas en el futuro. Entonces es muy importante el que lo puedan platicar. ¿Con quién lo puedes platicar? ¿Tienes una amistad de confianza donde le puedas platicar cómo sucedieron las cosas? Adelante y hazlo y es una buena opción. Si alguien te quiere contar de su historia de pérdida, aunque sea difícil para ti, aunque no sepas qué decirle, escúchale, ¿sí? No le quites esa oportunidad porque es una oportunidad muy valiosa. Y pasamos al punto 2, que es la red de apoyo. Así es. Este punto es súper importante. Generalmente los ritos funerarios se fueron desarrollando y la cuestión de contención social eran muy importantes. Si se ponen a pensar, ¿cuántas veces en un funeral las personas pues están acompañándonos en nuestro dolor, física y metafóricamente? Están ahí para mostrar el cariño hacia nosotros, el cariño hacia esa persona que falleció. Y nos sentimos que no estamos solos, que a ellos también les duele y que están con nosotros, que nos acompañan.
Esta red de apoyo va a tener dos variaciones. Una es un aislamiento voluntario y un aislamiento forzado. El aislamiento voluntario es que cuando me preguntan cómo estoy, cómo sigo, yo puedo decir, mejor, bien, porque qué pena, ¿no? O sea, sigo platicando de lo mismo, sigo diciendo que estoy triste, sigo diciendo que lo extraño, entonces una parte de mí ya no quiere seguir contando todo eso y yo misma quizás ya no me doy la oportunidad de decir en verdad cómo me siento. Y la otra parte es la forzada, la que estadísticamente, tras un fallecimiento, las personas continúan con sus actividades, continúan con su vida. Y entonces, poco a poco, van a estar más enfocadas en sus cosas. Y yo puedo sentir que ya no me llaman tanto, ya no me preguntan cómo estoy, ya no vienen a verme. Bueno, esto antes de la situación de la pandemia, ¿no? Entonces, las personas se comienzan a distanciar. Aquí es muy importante entonces yo construir una red de apoyo. ¿Cuáles son las personas más cercanas, más significativas, con las que les tengo mayor confianza? Y seguro se van a abrir grupos de apoyo para personas que han perdido familiares por el COVID, así como hay grupos de apoyo para personas sobrevivientes de otras circunstancias, ¿no? Como sobrevivientes a ataques terroristas o guerras o hambrunas o a muchas otras cosas sociales que se han vivido. Bueno, ahorita también necesitamos esta red de apoyo y como ahora cada quien está en su casa, de alguna manera es más difícil el que las personas tengamos esta contención, sentirnos queridos y acompañados. Entonces nosotros tenemos que encontrar las maneras de comunicarnos y de procurar nuestro bienestar. Ok, pasamos al punto 3, que es asuntos pendientes. Los asuntos pendientes son de dos clases. Unos tienen que ver con los asuntos pendientes de la persona fallecida, que cuando tú ayudas a que esos asuntos pendientes se resuelvan, te da una sensación de logro, una sensación de que le ayudaste en algo que no logró completar. Y el otro asunto pendiente son mis asuntos pendientes con el fallecido, ¿sí? Puede que la relación haya sido muy buena, pero puede ser que la última vez que nos vimos tuvimos un conflicto y me puedo sentir culpable y me puedo sentir triste. Entonces es invitarte a revisar qué asuntos pendientes tienes con esta persona. A lo mejor a esta persona le hiciste una promesa. ¿Puedes honrar la promesa? ¿Puedes hacer esto que acordaste con la persona y en ese momento decirle, mira, prometí que íbamos a realizar esta actividad y ahora la estoy haciendo en tu honor? Y es algo que nos va a ayudar a sentir que estamos completando todo lo que quedó por ahí suelto. Okay. Y en el cuarto punto tenemos búsqueda de sentido y el legado. Esto es súper importante y es de lo más lindo que podemos hacer. Esta persona, ¿qué legado está dejando en mi vida? Quizás esta persona me enseñó lo que es el amor incondicional. Quizás esta persona me dio los momentos más lindos de mi existencia. Quizás esta persona me enseñó algunos valores, ¿no? La bondad, la puntualidad, el trabajo. ¿Cuál es el legado de esta persona para mí? ¿Cuál es el legado de esta persona para sus seres queridos, para su comunidad? Y el poder honrar este legado y el poder ayudar a que este legado perdure a través del tiempo es un regalo muy bonito que podemos hacer para las personas que han fallecido. Y también es encontrar una búsqueda de sentido. ¿Cómo yo puedo acomodar este evento dentro de mi existencia? ¿Sí? ¿Dónde puedo encontrar
el hecho de que esta persona estuvo conmigo y me acompañó durante todas estas etapas y estos momentos de mi vida, y a partir de ahora ya no está a nivel físico, pero quizás yo le puedo encontrar un sentido a nivel emocional o a nivel espiritual, dependiendo de pues, las creencias de cada persona. Entonces, el llegar a este paso es muy importante porque aquí es donde un dolor se puede transformar en algo mucho más hermoso que nos va a poder acompañar en el transcurso de nuestra vida. Sí, ahí como menciona, ¿no? Todo lo que hemos conversado en este punto creo que es súper clave porque acá se genera la transición, digamos, de cómo esa imagen, esa persona, ese recuerdo, esa memoria que tienes con esa persona, finalmente se traduce a algo distinto, a una emoción distinta, a una emoción nueva probablemente, ¿no? Entonces, este punto sí es súper, súper clave, ¿no? Así es. Y por último tenemos el quinto paso, que es autopermiso para sentir, aceptar, resolver y avanzar. Y es quizás de los más complicados, ¿no? Que puede ser el de acuerdo. Vamos a aceptar este hecho. Vamos a recordar que nuestra experiencia humana es finita, que tiene un inicio y que también tiene un fin. Y ahora voy a tomar la decisión de continuar viviendo. Y para esto puede ayudar mucho el tener un ritual de despedida, que puede ser como elaborar una carta. Y la carta puede decirle lo mucho que amas a esta persona, lo mucho que le agradeces, lo mucho que disfrutaste, el privilegio de su compañía. Le puedes decir también todo lo que te habría encantado vivir, todas esas cosas que te habría gustado mucho, todas esas cosas que acordaron que podrían hacer después. Y finalmente le puedes decir como una despedida, ¿no? Lo que tú le deseas. Y puede ser un buen cierre. Y más cuando en esta situación, pues a veces no se da la oportunidad de hacerlo en vida, se puede hacer a través de una carta. Incluso hay personas, y en terapia lo utilizamos mucho, que es imaginar que la persona llega de visita, obviamente dependiendo de la situación mental y emocional de cada paciente, y el poder imaginarlo y el poder hablar con esta persona y poder tener esta despedida. Otras ideas buenas para este paso es el hacer un álbum, ¿no? Con los mejores momentos, el hacer una caja especial, donde tengo todos esos pequeños objetos, cartitas, recuerdos, que cada vez que yo la abro, me puedo conectar con el amor, me puedo conectar con esa bendición de haber compartido mi vida con esta persona, y la puedo tener, o puedo tener un portarretrato y ponerle una hermosa flor y siempre estarle cambiando la flor. Claro, pero todo esto ya viviéndolo como sigue siendo parte de mi historia, sigue siendo parte de mi vida, y agradezco el privilegio de haber estado juntos y continúo con mi vida. Sí. O sea, yo creo que lo que me llevo aquí es esta parte clave y la más difícil del nuevo significado que tiene esa persona para mí, ¿no? Creo que esa es la clave de todo, porque al final del día esa persona sí significó de una manera, pero eh, esa emoción que tengo con esa persona que recuerdo constantemente, ya no pueden ser estas emociones tan tristes, ¿no? Sino pueden ser emociones alegres, de felicidad. Y esa transición, digamos, es la más difícil. Es súper complicada, ¿no? Pero creo que una vez que se logra esa transición de emoción al momento que recuerdas a esa persona o a ese ser querido, ya estás al otro lado, ¿no? Es como una manera de darte cuenta que ya puedes seguir, ¿no? Claro, sí, como les digo, es una sensación agridulce, ¿no? Porque hay amor, pero también hay ausencia. Ah, Sin sí, embargo, ya le encontraste un sentido y ya honraste su legado, y entonces te estás permitiendo el continuar.
Entonces, ahí es cuando quizás en algún otro momento, si vas a un lugar de vacaciones donde a esta persona le encantaba, por ejemplo, la playa o el mar, puedes disfrutar y compartir ese momento y ese paisaje con esta persona desde el amor, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que podemos ir realizando. Sí. De hecho, una anécdota personal en el sentido de que cuando recordamos, digamos, no sé, a mi abuelo, que falleció hace muchos años, en familia siempre es como que, ah, sí, cada vez que preparamos un plato de comida, así, ah, mi abuelo lo preparaba de esta manera, ¿no? Ya en un estado de alegría, de felicidad, ¿no? Como que qué rico este plato que estamos comiendo porque lo preparó, es la receta de mi abuelo, ¿no? Entonces, ya claramente hubo un switch, ¿no? De asociar el sentimiento de tristeza a felicidad, orgullo, emoción, ¿no? Entonces creo que por ahí va el tema y me parece genial haber tocado ese punto. Eh, y por Muchas último gracias, entramos, Kevin. sí, perdón, Sí, por compartir esto. Sí, y sí, realmente pues, tu familia y tú hicieron todo un proceso. Te aseguro que la primera vez ni siquiera querían cocinar ese platillo quizás, ¿no? O cuando lo vieron, todos se quedaron como en shock de que, híjole, es el platillo especial del abuelo, ¿sabes? claro, Pero lo fueron trabajando hasta poderlo ver y sentir de esa manera. exacto, sí. Y el último punto, ya para cerrar este masterclass, es ¿cuándo buscar ayuda? Cuando, cuando tienes ideas recurrentes de esta persona, imágenes, cuando quizás tienes pesadillas, cuando tienes muchos sentimientos de enojo, de culpa, cuando esa tristeza o cuando esa emoción sientes que está dominando tu vida, que es incapacitante, cuando quizás ya pasaste del año y medio, de los 2 años y todavía sientes con esto que revisamos de que no llevas el avance que tú crees que ya podrías llevar. Obviamente no hay un tiempo definido, algunos autores sí dan algunos tiempos, pero son ciertos parámetros. O sea, realmente aquí el experto en tu vida eres tú. Y así como nos han compartido algunas personas que se dan cuenta de que se quedaron en una etapa y que de ahí ya no han podido avanzar más o que esa tristeza está dominando su vida. Un poeta decía, cuando en un ataúd están dos corazones, y es cuando tú ya no pudiste realmente continuar con tu vida porque esa persona fallecida sigue estando tan presente y tú tienes ese recuerdo que duele tanto. Entonces, ahí es una buena indicador de que puedes buscar ayuda, pero también lo hay cuando quieres facilitar el proceso de duelo, cuando quieres ir construyendo una memoria y una relación diferente, cuando quieres saber cómo llevar este proceso de duelo y a lo mejor hay personas más jóvenes y que quieres ayudarlas y que no sabes, híjole, le digo que está enfermo, no le digo que está enfermo, ¿cómo le digo que falleció? O sea, todo este proceso lo podemos ir haciendo cuando no se tiene esa información, pues para que se vaya dando de la mejor manera, ¿no? Buenísimo. Bueno, Gina, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, el expertise brindado el día de hoy. ¿Quieres dar un último mensaje? ¿Quisieras resumir lo conversado muy brevemente? Sí, me gustaría decir algo que me ha acompañado a mí en el transcurso de mi vida y en las pérdidas, en los fallecimientos de personas significativas en mi vida, que es algo que aprendí en el colegio y seguro todos lo van a recordar, que es la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y con esta frase que a mí me abrió como una gran posibilidad, la conecto también con una frase que me gusta creer, que es el amor es la fuerza más poderosa que existe en la creación. Y podemos seguir vinculados y conectados con el amor de las personas que son significativas en nuestra vida. Entonces, con eso me gustaría cerrar. Buenísimo, Gina, te agradezco. Y para comentarles la sorpresa, a ver, creo que la sorpresa que les mencioné al inicio es, quisiéramos darle un cupón de 90% descuento en la primera cita, ¿sí? El código es Serenidad. Decidimos generar este cupón por un tema de solidaridad,
de todo el contexto que estamos viviendo y sentimos esta felicidad de apoyarlos con este cupón para su primera cita. Así que ahí lo tienen, lo pueden utilizar cuando se sientan listos, simplemente al momento de ingresar en la primera cita, escriben el cupón y se activa de manera automática. Bueno, esas personas que nos están viendo en este preciso momento y esta información ha resonado contigo, te quiero decir que no estás solo, ¿no? Siempre lo decimos, no estás solo, las cosas van a mejorar, el dolor que sientes no va a ser permanente. Y como dije al inicio, yo creo que tenemos el poder de sanar, de repararnos, somos autosuficientes y eso es lo mágico de la mente y el cuerpo humano, ¿no? Sin embargo, sin duda, necesitamos cierta guía en algunos casos. Y es ahí donde entran los profesionales de la salud mental. Por último, mencionarles de nuestro siguiente masterclass. Pueden ver cuál es el siguiente en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, para ver los masterclass anteriores también en nuestra plataforma de YouTube. Y me despido con las siguientes dos preguntas. Primera es, ¿cómo te sientes hoy, ahora, en este preciso momento? La segunda es, ¿qué piensas hacer al respecto? Así que llegamos al fin de esta masterclass y no olvidar la frase célebre para cerrar este masterclass que es, y con nosotros hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.